Abuelo siempre me decía que, si lo cuidaba hasta el final, la casa sería mía. Estuve 7 años de enfermera y criada, mientras toda mi familia vivía cómoda. Cuando murió, ellos intentaron quitarme todo y apareció el testamento. Nada estaba a mi nombre. Mi abuelo, Arthur, murió hace un par de semanas, y con él se fueron los últimos 7 años de mi vida, convertidos en una broma de mal gusto. Cuando supe que no había dejado nada a mi nombre, sentí como el mundo se me venía abajo. Fue una sensación horrible, de esas que te dejan sin aliento y te hacen dudar de todo lo que has vivido. Todo comenzó cuando yo tenía 20 años. Estaba en mi segundo año de universidad, estudiando diseño gráfico, con un futuro que se veía prometedor, o al menos eso me gustaba pensar. Tenía mi grupo de amigos, salía los fines de semana y mi única preocupación era pasar los exámenes. Pero entonces el abuelo empezó a decaer. Primero fueron pequeñas cosas, olvidos, un par de caídas. Después, un diagnóstico que nos cayó como un balde de agua fría, un tipo de demencia vascular que avanzaba rápido. Mi madre, su única hija aparte de mi tía, había muerto de cáncer años atrás, así que la responsabilidad recaía en mi tía Carol. O eso pensábamos. En una reunión familiar, ella y su insípido marido, Tom, dejaron las cosas bien claras. Carol, con su peinado perfecto y su ropa cara, nos explicó con una lógica empresarial que ella tenía demasiadas responsabilidades, con su trabajo, su casa en los suburbios y mis primos, Brandon y Tiffany, que ya eran casi adultos, pero al parecer necesitaban supervisión constante para no hacerse daño con una cuchara. Dijo que lo mejor era buscar un buen asilo para el abuelo, un lugar donde profesionales pudieran atenderlo. Recuerdo la mirada de pánico en los ojos del abuelo Arthur. Él odiaba los hospitales, y la idea de terminar sus días en un asilo, rodeado de extraños, lo aterraba. Esa misma noche, mientras yo lavaba los platos de la cena familiar que, por supuesto, se hizo en su casa, él se me acercó. Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, ya un poco encorvado, y con una voz que temblaba me hizo la promesa que sellaría mi destino. Me dijo, Maya, mi niña, no me dejes ir a uno de esos lugares. Te lo suplico. Esta casa es tu hogar, el hogar de tu madre. Si te quedas aquí, si me cuidas hasta que me llegue la hora, te juro por lo más sagrado que todo esto será para ti. No dejaré que esa arpía de tu tía y su familia de zánganos se queden con nada. Tú eres lo único que me importa. Fui una ingenua, una completa idiota, y le creí ciegamente. Vi en sus ojos la sinceridad de un hombre asustado y pensé que estaba haciendo lo correcto, que era mi deber familiar. Así que puse mi vida en pausa. Solicité una baja temporal en la universidad, una baja que se convirtió en permanente. Mis amigos me llamaban para salir, pero yo siempre tenía una excusa. El abuelo no se siente bien, tengo que prepararle la cena, no puedo dejarlo solo. Con el tiempo, dejaron de llamar. Mi vida social se redujo a cero. Los siguientes 7 años fueron un carrusel de citas médicas, farmacias, pañales para adultos, noches sin dormir porque el abuelo se despertaba desorientado y gritando, y una soledad que te cala hasta los huesos. Aprendí a poner inyecciones, a medir la presión arterial, a cambiar una bolsa de colostomía. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su limpiadora, su única compañía. Mientras tanto, veía por Facebook cómo mi tía Carol y su familia perfecta se iban de crucero por el Caribe. Publicaban fotos de sus cenas en restaurantes de lujo. Tiffany se graduó de la universidad y Brandon consiguió un coche nuevo, pagado, según presumía mi tía, gracias a las buenas inversiones de Tom. Ellos venían de visita una vez cada 2 meses. Llegaban, se sentaban en el sofá que yo había limpiado, arrugaban la nariz por el olor a medicamentos y le preguntaban al abuelo si se estaba portando bien, como si fuera un niño. Se quedaban 1 hora, me daban unas palmaditas en la espalda y Carol me decía frases como, ¿qué haríamos sin ti, Maya? Eres una santa. Luego se largaban, dejándome sola con el desastre y la certeza de que su preocupación era una puta fachada. El final fue tan lento como agotador. El abuelo se fue apagando poco a poco, en su cama, en su casa. Las últimas semanas apenas hablaba, pero a veces me apretaba la mano y me miraba, y yo quería creer que en su mirada seguía viva esa promesa. Murió un martes por la mañana, mientras yo le leía el periódico.
Fue un momento extrañamente tranquilo. Organicé el funeral, recibí las condolencias de gente que no había visto en años y aguanté los falsos abrazos de mi tía y sus hijos. La semana pasada fue la lectura del testamento. Nos citaron en la oficina de un abogado que yo no conocía, un tipo con cara de póker que parecía incómodo. Carol y su familia llegaron juntos, vestidos de un luto impecable que contrastaba con mis vaqueros y mi camiseta desgastada. Me senté en una silla apartada, sintiendo un nudo de nervios en el estómago. El abogado carraspeó y empezó a leer. Era un documento redactado y firmado hacía apenas 1 año y medio, en una fecha en la que el abuelo ya estaba bastante mal, muy confundido. El testamento era corto y directo. Le dejaba todas sus propiedades, incluyendo la casa, sus cuentas bancarias y un pequeño portafolio de acciones, a su querida y única hija, Carol. A mí, a su nieta Maya, me dejaba, y cito textualmente, mi más sincero y profundo agradecimiento por su invaluable compañía y cuidados durante sus últimos años. El aire se me fue de los pulmones. Escuché un zumbido en mis oídos y vi como mi tía Carol se permitía una diminuta sonrisa de victoria. No lloré. No grité. Me quedé paralizada, sintiendo como el frío de la traición me recorría el cuerpo entero. 7 años de mi juventud, de mi vida, de mi salud mental y física, reducidos a una puta frase de agradecimiento en un papel. Me levanté sin decir nada y salí de esa oficina. Nadie intentó detenerme. Ahora mismo estoy en el sofá de mi única amiga, la que nunca dejó de escribirme, aunque yo no respondiera. He metido mi vida en 3 cajas de cartón. Ayer, Carol me envió un mensaje de texto, ni siquiera fue capaz de llamar. El mensaje decía que tenía hasta fin de mes para recoger mis cosas de su casa, porque pensaban ponerla en venta lo antes posible. Siento una rabia tan profunda que me asusta. Me robaron, me usaron y me desecharon como si fuera basura. Y lo peor de todo es que no tengo ni idea de qué voy a hacer ahora. No tengo nada. Absolutamente nada. Actualización 1. Ha pasado casi un mes que se ha sentido como una década de tortura a cámara lenta. Los primeros días después de la lectura del testamento los pasé en una especie de neblina, durmiendo en el sofá de mi amiga Ana, sintiéndome como una refugiada. El shock inicial se fue disolviendo poco a poco, pero en su lugar no llegó la calma, sino una rabia sorda y pesada, una que se te asienta en el fondo del estómago y te quema por dentro. Ana ha sido increíble, de verdad, me ha dado espacio y no ha hecho preguntas incómodas, pero cada mañana me despierto con la misma sensación de irrealidad y fracaso. La generosidad de mi tía Carol, esa que le concedió 30 días para sacar mis cosas de la casa, se reveló como la farsa que era. Su verdadera naturaleza no tardó en salir a la luz, y lo hizo de la forma más cruel y humillante posible. Hace una semana, decidí que no podía seguir posponiendo lo inevitable, así que fui a la casa para empezar a empacar lo que quedaba de mi vida. Estaba en mi antiguo cuarto, rodeada de cajas, con un nudo en la garganta al ver los libros de la universidad acumulando polvo en una esquina, un recordatorio constante de todo lo que abandoné. Fue entonces cuando los oí llegar. No tocaron el timbre, no llamaron a la puerta. Escuché el sonido de una llave en la cerradura y luego la voz chillona de mi tía Carol resonando en el pasillo como si ya fuera la dueña y señora de todo. Entró con toda su comitiva del infierno, su esposo Tom, callado y gris como siempre, y mis primos, Tiffany y Brandon, pegados a sus teléfonos. Carol se detuvo en el umbral de mi habitación, cruzó los brazos y me miró con una expresión que mezclaba lástima y desdén. Me dijo que solo pasaban a echar un vistazo y a tomar algunas medidas para la remodelación. No me preguntó cómo estaba, no le importó interrumpirme. Simplemente actuó como si yo fuera un mueble más que pronto sería retirado. Mientras Tom sacaba una cinta métrica y empezaba a medir las paredes del pasillo, Tiffany entró en la habitación, arrugando la nariz de una forma exagerada y teatral. Comentó en voz alta, dirigiéndose a su madre, pero asegurándose de que yo la oyera perfectamente, que tendrían que contratar una limpieza a fondo para quitar el olor a viejo y a enfermo antes de poder hacer nada. Cada palabra fue como una bofetada. Ese olor era el rastro de los últimos años de vida del hombre que fue su padre, el hombre al que yo dediqué cada minuto de mi existencia mientras ella se preocupaba por qué bolso de diseñador comprar. La situación se convirtió en una pesadilla surrealista. Brandon,
que hasta ese momento no había levantado la vista de su teléfono, entró y se quedó mirando el espacio. Luego, con una sonrisa estúpida, le dijo a su padre que mi cuarto sería perfecto para su nuevo centro de videojuegos. Que solo necesitaba tirar abajo una pared para tener más espacio para su silla de gamer y sus múltiples monitores. Hablaban de mis recuerdos, del espacio donde lloré, dormí y cuidé a mi abuelo, como si fuera un lienzo en blanco para sus caprichos superficiales. La rabia que había estado acumulando en mi interior finalmente explotó. No pude contenerme más. Empecé a gritarles, a decirles que eran unos buitres, unos hipócritas sin alma que habían esperado en la sombra a que el abuelo muriera para abalanzarse sobre sus despojos. Le grité a Carol que era una vergüenza como hija, que nunca había movido un dedo por su propio padre y que no tenía derecho a nada de eso. Les eché en cara sus vacaciones, sus coches, su vida fácil, todo pagado indirectamente con el dinero que podrían haber usado para ayudarme, para darle una mejor calidad de vida a su padre. Mi arrebato no tuvo el efecto que esperaba. En lugar de vergüenza o ira, solo recibí una calma fría y calculadora por parte de mi tía. Esperó a que terminara de gritar, con el rostro impasible, y cuando finalmente me quedé sin aliento, con lágrimas de pura frustración corriendo por mis mejillas, se acercó un paso y me habló con una voz baja y cortante. Me dijo que ya era suficiente de dramas, que el abuelo Arturo había sido muy claro en su testamento porque en sus últimos momentos de lucidez se dio cuenta de que yo no era más que una cuidadora, que estaba haciendo un trabajo, y que había confundido mi obligación con un derecho a su herencia. Dijo que su padre, al final, había decidido proteger su patrimonio dejándoselo a la parte estable y exitosa de la familia. La palabra exitosa la pronunció paladeándola, como si fuera un arma. Luego, dio el golpe de gracia. Me informó que su abogado me había enviado una notificación formal de desalojo y que, si mis cosas no estaban fuera de la propiedad en las próximas 48 horas, las sacarían a la acera y las considerarían basura abandonada. Se acabaron los 30 días. La amenaza era real, y la sonrisa satisfecha en el rostro de Brandon me confirmó que disfrutarían cada segundo de mi humillación. Me quedé helada, sin palabras, completamente derrotada. Me habían quitado la casa, la herencia, 7 años de mi vida y ahora, incluso, mi dignidad. Tuve que llamar a Ana, con la voz rota, para pedirle que viniera con su camioneta a ayudarme a sacar todo lo antes posible. Empaqué el resto de mis pertenencias entre sollozos de rabia, sintiendo sus miradas sobre mí, juzgándome. La última imagen que tengo de la que fue mi casa durante tanto tiempo es la de mis cajas apiladas en la acera, como si fuera un desahucio de película. Mientras mi tía Carol ya discutía por teléfono con un contratista sobre los colores para pintar la fachada. Actualización 2. Ha transcurrido más de medio año, 6 meses que se han estirado como una condena de la que no ves el final. El tiempo ha perdido su forma, dividido únicamente entre los turnos de la mañana en una cafetería mugrienta, donde finjo sonrisas por un sueldo miserable, y los turnos de noche limpiando los baños y las oficinas de un edificio corporativo desalmado, donde al menos nadie me ve la cara. Vivo en un pequeño apartamento en la peor parte de la ciudad. Un lugar donde las paredes tienen manchas de humedad que parecen mapas de países desconocidos y el grifo de la cocina gotea con una constancia que a veces creo que va a volverme loca. He perdido peso, duermo poco y mal, y la mayor parte del tiempo me siento envuelta en una apatía tan densa que hasta respirar parece un esfuerzo. La rabia inicial se ha enfriado, convirtiéndose en una brasa de resignación y autocompasión que me consume lentamente. Incluso he dejado de hablar mucho con Ana, no porque no quiera, sino porque me da una vergüenza terrible que me vea así, convertida en esta versión gris y derrotada de mí misma. Ella lo intenta, me deja mensajes y me invita a salir, pero yo casi siempre invento una excusa. Es más fácil hundirse en la miseria cuando nadie te está mirando. Hace un par de noches, después de un turno particularmente agotador, llegué a casa y me encontré con la caja de madera que contenía las últimas pertenencias del abuelo Artur. La misma que había estado usando como mesa improvisada para el café. Era una caja vieja donde él guardaba sus recuerdos más preciados del ejército, medallas, fotos en blanco y negro de hombres jóvenes con uniformes, y cartas de sus compañeros. En un impulso que no sabría explicar, quizás una necesidad de sentirme conectada a algo que no fuera el olor a desinfectante y a café quemado, la abrí.
Estuve horas revisando su contenido, tocando las medallas frías y mirando las caras de extraños que fueron importantes para él. Al fondo de todo, debajo de una bandera estadounidense cuidadosamente doblada, había un libro grueso y de tapa dura sobre la Segunda Guerra Mundial. Era su libro favorito, el que siempre tenía en su mesita de noche. Al pasarlo de la caja al suelo, algo se deslizó desde adentro, un sobre grueso y amarillento. No tenía sello. Mi corazón dio un vuelco. Estaba dirigido, con la letra temblorosa pero inconfundible de mi abuelo, a un tal Samuel Roth, con una dirección en otro estado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar la carta del sobre. Era una hoja de papel de cuaderno, doblada en 4, y estaba fechada casi un año antes de que el abuelo muriera. Empecé a leer, y con cada palabra, sentí como si una descarga eléctrica me recorriera el cuerpo, despertando cada nervio dormido por la depresión. El abuelo le escribía a su viejo amigo del ejército, Sam, a quien describía en la carta como el abogado más cabrón y honesto que había conocido. Le contaba sobre su salud, sobre cómo los días buenos eran cada vez más escasos y cómo la niebla en su cabeza a veces era tan densa que no recordaba lo que había hecho esa misma mañana. Y entonces, hablaba de mí. Escribió cómo yo había dejado todo para cuidarlo, como era la única luz que tenía en sus días oscuros. Y luego venía la parte que lo cambió todo. Le explicaba a su amigo que su hija Carol se había presentado en la casa unas semanas antes con un abogado trajeado y un fajo de papeles. El abuelo escribió, y estas palabras están grabadas a fuego en mi cerebro, que Carol aprovechó uno de sus días malos, después de un cambio de medicación, para hacerle firmar un montón de cosas, diciéndole que solo era papeleo rutinario para las facturas. Mencionó que ella no paraba de hablarle de lo irresponsable que yo era con el dinero y de cómo necesitaba proteger su legado. Él admitió en la carta que firmó sin entender del todo, solo para que ella lo dejara en paz, pero que una profunda desconfianza se había instalado en él desde entonces. La última parte de la carta fue la que me hizo romper a llorar ahí mismo, en el suelo de mi deprimente apartamento, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una extraña y violenta reivindicación. El abuelo le pedía ayuda a su amigo. Le decía, Sam, necesito que me ayudes a arreglar esto. Esa mujer es una víbora, siempre lo ha sido. La promesa que le hice a Maya es la única cosa que me importa. La casa y todo lo demás es para ella, por derecho, por amor, por todo lo que ha sacrificado. Carol y su familia no verán ni un centavo si puedo evitarlo. Siento que me tendió una trampa y necesito tu ayuda para preparar un documento nuevo, algo blindado, algo que ella no pueda tocar. Llámame en cuanto recibas esto. Estoy asustado. Pero la carta nunca fue enviada. Seguramente, en uno de sus lapsos de memoria, la guardó dentro del libro y se olvidó por completo de ella. Durante 6 meses, había creído que mi abuelo me había traicionado, que en el último momento me había considerado indigna. Pero no fue así. Él intentó protegerme. Fue mi tía Carol la que orquestó todo, manipulando a un anciano enfermo y confundido para robarme el futuro que se me había prometido. La resignación se evaporó en un instante, reemplazada por una furia tan clara y pura que se sentía como un propósito. Ya no era una víctima del destino, era la víctima de un crimen. Busqué en Google el nombre de Samuel Roth. Encontré un bufete de abogados, Roth y Associates. El número de teléfono brillaba en la pantalla de mi celular. Por primera vez en medio año, sentí que tenía el control. Marqué el número. Actualización 3. Ha pasado casi un año desde esa noche en el suelo de mi apartamento, un año que ha sido un torbellino de emociones y burocracia legal. Después de hacer esa llamada, mi vida tomó un rumbo que jamás habría imaginado. Viajé en autobús durante 6 horas hasta la ciudad donde vivía Samuel Roth, el amigo abogado de mi abuelo. Su oficina no era como las que ves en las películas, con vistas panorámicas y muebles de diseño. Era un lugar anticuado, con estanterías de madera oscura repletas de libros con lomos de cuero, el aire olía a papel viejo y café fuerte, y en la pared, detrás de su imponente escritorio, había una foto enmarcada de 2 jóvenes con uniforme militar, sonriendo en algún lugar de Europa. Uno era mi abuelo Arthur, el otro, un Samuel mucho más joven. Samuel Roth en persona era exactamente como me lo imaginaba, un hombre de casi 90 años,
con una mente afilada como una navaja y una mirada que parecía atravesarte. Me senté frente a él, nerviosa, y le conté toda la historia, desde la promesa inicial del abuelo hasta la humillación de ser echada a la acera. Luego le entregué la carta. La leyó 2 veces, en un silencio tan profundo que podía oír el tic-tac de un reloj de pared. Cuando levantó la vista, su expresión ya no era de simple curiosidad profesional, era de una furia contenida y glacial. Me dijo que Arthur le había hablado de mí en varias ocasiones por teléfono, siempre con un orgullo inmenso, y también le había mencionado su creciente desconfianza hacia Carol, a quien se refirió con un término bastante más colorido que víbora. Samuel me explicó la cruda realidad de la situación, desmantelando cualquier fantasía que yo tuviera de una victoria rápida y cinematográfica. Me dijo que impugnar el testamento directamente sería una batalla perdida, un suicidio financiero. Probar la influencia indebida sobre una persona con demencia, especialmente cuando el documento está firmado ante notario, es casi imposible. El equipo legal de Carol nos enterraría en papeleo y apelaciones hasta que yo me quedara sin un centavo. Pero entonces, con un brillo astuto en sus ojos, me explicó que no íbamos a atacar el testamento de frente. Íbamos a aceptarlo como válido. Íbamos a decirle al tribunal, de acuerdo, Carol heredó el patrimonio. Ahora, como administradora de ese patrimonio, tiene que pagar las deudas pendientes. Y la mayor deuda que tenía mi abuelo Arthur, una deuda moral y verbal, era conmigo. Me introdujo a 2 conceptos legales que se convirtieron en mi nuevo evangelio, promissory estoppel y quantum meruit. Me lo explicó en términos sencillos. La ley de Estados Unidos a veces puede hacer cumplir una promesa, aunque no esté en un contrato formal, si la otra persona actuó basándose en esa promesa y sufrió un perjuicio por ello. Yo había sufrido un perjuicio monumental. La segunda parte, quantum meruit, significaba que podíamos demandar por el valor justo de los servicios prestados. No como una nieta que ayuda, sino como una profesional de la salud. Pasamos las siguientes semanas en un trabajo minucioso y doloroso. Con la ayuda de Samuel y su equipo, calculamos el valor de mis 7 años de servicio. No fue una estimación al aire. Investigamos las tarifas promedio de una enfermera a domicilio, un cuidador de tiempo completo y un ama de llaves en mi estado. Sumamos turnos de 24 horas, sin fines de semana, sin festivos, sin vacaciones, durante 7 años seguidos. Ajustamos la cifra por la inflación. El número final era obsceno, una cifra con tantos ceros que parecía irreal. Era significativamente más alto que el valor total de la casa y los ahorros del abuelo juntos. La demanda no era por la herencia que me habían robado, era por el salario que me había ganado y que nunca me pagaron. Cuando Samuel presentó oficialmente la demanda contra el patrimonio de Arthur, es decir, contra mi tía Carol como su ejecutora, el silencio fue ensordecedor durante casi un mes. Hasta que una tarde, mi teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla. Mi primer instinto fue colgar, pero una voz en mi cabeza, que sonaba sospechosamente como la de Samuel, me dijo que contestara. La risa de Carol al otro lado de la línea fue lo primero que escuché, una risa condescendiente y burlona. Me preguntó si me había vuelto loca, si de verdad era tan patética como para intentar una extorsión tan desesperada. Me dijo que su abogado se había reído a carcajadas al leer mis ridículas exigencias. Siguió hablando, describiéndome como una niña malcriada y desagradecida que intentaba sacar provecho de la muerte de su abuelo. Luego, su tono cambió a uno de falsa generosidad, y me hizo su gran oferta. Me dijo que, por el cariño que le tuvo a su padre, estaba dispuesta a darme $10,000 para que rehiciera mi vida y retirara la demanda. $10,000 a cambio de 7 años de mi vida y un futuro destrozado. Escuché todo su discurso sin interrumpirla, sintiendo como el miedo y la duda que me habían acompañado durante meses se evaporaban, reemplazados por una calma helada. Cuando finalmente terminó, esperé un segundo y luego le respondí, con la voz más tranquila y firme que he usado en mi vida. Le dije que su oferta era un insulto y que la rechazaba. Y antes de que pudiera replicar, añadí, nos vemos en el tribunal, tía. Luego colgué. Me quedé mirando el teléfono, y por primera vez desde que todo esto empezó, sonreí. El juego había comenzado, y ella no tenía ni puta idea de contra quién estaba jugando. Actualización 4. Ha pasado casi otro año, y si el primero fue de despertar,
este ha sido de guerra total. Una guerra silenciosa, librada en salas de reuniones estériles y a través de montañas de documentos, pero una guerra, al fin y al cabo. El proceso legal es increíblemente lento, una bestia pesada que se mueve a su propio ritmo, y he aprendido a ser paciente. Durante estos meses, mi vida ha consistido en trabajar en la cafetería, ir al pequeño apartamento que ahora llamo hogar, y pasar horas en llamadas con el equipo de Samuel, revisando papeles y reconstruyendo la línea de tiempo de mi vida y la de mi abuelo. Mi tía Carol y su familia, después de esa llamada, se atrincheraron detrás de sus abogados, rechazando cualquier comunicación. Su estrategia era clara: ahogarnos en burocracia, agotar mis recursos, que eran, en esencia, la generosidad de Samuel, que había tomado el caso a cambio de un porcentaje de la victoria final, y esperar a que me rindiera. Pero subestimaron gravemente a Samuel Roth. Él no era solo un abogado, era un viejo sabueso que olfateó la mentira desde el principio y que, por lealtad a su amigo muerto, estaba dispuesto a remover cielo y tierra para desenterrar la verdad. Y lo que encontró fue mucho más podrido de lo que jamás imaginé. La fase del proceso que llaman discovery o de exhibición de pruebas es donde la verdadera batalla comenzó. El equipo de Samuel solicitó, por orden judicial, acceso a cada documento financiero relacionado con mi abuelo de los últimos 10 años. Esto incluía extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos y, lo más importante, todos los registros relacionados con el poder notarial que mi tía Carol había conseguido que el abuelo le firmara. Al principio, sus abogados opusieron resistencia, alegando que era una invasión de la privacidad, pero el juez falló a nuestro favor. Cuando las cajas de documentos comenzaron a llegar a la oficina de Samuel, empezamos a cavar. Y lo que descubrimos fue un patrón sistemático de abuso financiero, una sangría lenta y constante. No fue un gran robo de una sola vez. Fue mucho más sutil y siniestro. Encontramos docenas de transferencias desde la cuenta del abuelo a la de Carol, etiquetadas como reembolso de gastos, pero sin recibos que las respaldaran. Vimos cómo había usado la tarjeta de crédito del abuelo para pagar los boletos de avión de toda la familia para unas vacaciones en Hawái, o cómo pagaba las facturas de restaurantes caros a los que el abuelo, postrado en cama, obviamente no podía asistir. La gota que colmó el vaso fue descubrir que había estado pagando la cuota mensual del coche de mi primo Brandon directamente desde la cuenta de ahorros del abuelo durante más de 2 años. No era solo que me hubieran quitado la casa, era que habían estado saqueando a su propio padre mientras yo le contaba cada centavo para comprar sus medicamentos. Este descubrimiento lo cambió todo. La carta de mi abuelo era nuestra base moral, y la demanda por mis servicios era nuestra arma principal. Pero la evidencia del fraude financiero era la bomba atómica. Samuel me explicó que el caso había adquirido una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de un incumplimiento de promesa. Ahora teníamos pruebas irrefutables de incumplimiento del deber fiduciario y malversación de fondos. El poder notarial le exigía a Carol actuar en el mejor interés del abuelo, pero en su lugar lo había usado como su cajero automático personal. Esto significaba que la presión sobre ella se multiplicaba por 10. Ya no solo se arriesgaba a perder el patrimonio en un juicio civil, se enfrentaba a la posibilidad real de una investigación criminal que podría llevarla a la cárcel. La siguiente fase fueron las deposiciones, que son testimonios jurados que se toman antes del juicio. Yo no estuve presente, pero Samuel me contó cada jugoso y patético detalle después. Mi tía Carol, bajo juramento, intentó hacerse la víctima, afirmando que el abuelo le había regalado todo ese dinero por su gran amor de hija. Pero cuando el equipo de Samuel empezó a presentarle los extractos bancarios uno por uno, su relato se desmoronó. Se contradijo, culpó al banco de errores y finalmente se negó a responder. Mi tío Tom, por su parte, duró 15 minutos antes de quebrarse. Admitió que sabía que Carol usaba el dinero del abuelo, pero que no pensó que fuera para tanto y que su esposa manejaba todas las finanzas. Se pintó a sí mismo como un idiota ignorante para salvar su propio pellejo, hundiendo a su mujer en el proceso. El verdadero espectáculo, según Samuel, fueron mis primos. Tiffany, al ser interrogada sobre las vacaciones en Hawái pagadas por su abuelo, respondió con una arrogancia increíble que ella se merecía un descanso. Brandon, al ser confrontado con los pagos de su coche, simplemente dijo que el abuelo siempre fue generoso.
Ninguno de los dos pareció entender la gravedad de la situación, y con su estupidez titular, confirmaron bajo juramento que habían recibido beneficios directos del dinero malversado. La familia perfecta se estaba devorando viva. Me contaron que después de las deposiciones, se escucharon gritos desde la sala donde estaban reunidos con sus abogados. La fachada se había roto. De repente, se enfrentaban a la ruina financiera, ya que habían gastado gran parte del dinero de la herencia asumiendo que era suyo. Y ahora tenían que pagarle a un equipo de abogados carísimos que los estaban defendiendo de un caso que se volvía cada vez más indefendible. La demanda que mi tía había ridiculizado un año atrás se había convertido en un monstruo que amenazaba con destruir todo lo que tenían. Ya no me reía. Sentía una satisfacción fría y dura. El miedo se había cambiado de bando. Actualización final. El final no llegó con el estruendo de un martillo de juez en un tribunal, sino con el susurro resignado de una rendición. Unos meses después de las desastrosas deposiciones, el abogado de mi tía Carol contactó a Samuel. Su posición era insostenible. La evidencia del fraude financiero era una pistola humeante apuntando directamente a su cabeza, y la perspectiva de un juicio público, donde todos sus trapos sucios serían aireados y que muy probablemente terminaría con una investigación criminal, los aterraba. Querían llegar a un acuerdo. La negociación fue tensa y duró semanas, un tira y afloja entre abogados donde Samuel fue un bulldog implacable, rechazando una oferta patética tras otra. Él sabía que teníamos todas las cartas, y no estaba dispuesto a ceder en lo fundamental. Finalmente, llegamos a un punto innegociable, y se fijó una fecha para la firma. El encuentro final tuvo lugar en una sala de conferencias anónima en un edificio del centro, un espacio tan impersonal y gris como la situación misma. Yo llegué con Samuel, sintiéndome extrañamente en calma. Ellos ya estaban allí, sentados al otro lado de una larga mesa de caoba pulida. Parecían una versión marchita y descolorida de sí mismos. Carol tenía ojeras profundas y no me miró ni una sola vez. Su arrogancia había sido reemplazada por una amargura frágil. Tom parecía haber encogido, un hombre hueco mirando fijamente un punto en la mesa. Y mis primos, Brandon y Tiffany, por primera vez en sus vidas, parecían incómodos y fuera de lugar, despojados de su habitual aire de superioridad, jugueteando nerviosamente con sus teléfonos sin siquiera mirarlos. El abogado de ellos leyó los términos del acuerdo en un tono monótono. Fue una capitulación total. Primero, la transferencia inmediata y total del título de propiedad de la casa de mi abuelo a mi nombre, libre de cualquier gravamen o deuda. Segundo, el pago de una suma global considerable a mi cuenta bancaria. No era la cantidad multimillonaria que habíamos reclamado inicialmente, pero era una cifra que me cambiaba la vida. Una compensación por una fracción de mis servicios y un reembolso por los fondos que se demostró que Carol había malversado. Era suficiente para asegurarme de que nunca más tendría que preocuparme por el dinero y para pagarme la universidad varias veces. A cambio de esto, yo retiraría la demanda civil con prejuicio, lo que significa que nunca podría volver a demandarlos por lo mismo, y, la cláusula más importante para ellos, aceptaba no presentar la evidencia del fraude a las autoridades para una persecución penal. Era su única salida para evitar la cárcel. Uno por uno, firmaron los documentos en un silencio sepulcral. Cuando el último papel fue firmado y notariado, se hizo oficial. Había ganado. Mientras recogía mis cosas, me detuve un momento y miré directamente a Carol, que finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de un odio impotente. Esperaba un insulto, una última puñalada verbal. Pero no dijo nada. Así que hablé yo, con una voz tranquila, sin rastro de la rabia que me había consumido durante tanto tiempo. Le dije, espero que disfrutaras ser la dueña de la casa. Te costó todo. Luego me di la vuelta y salí de esa sala con Samuel, sin mirar atrás nunca más. La semana pasada, un cerrajero vino y cambió todas las cerraduras de mi casa. Entrar por la puerta principal, sabiendo que era irrevocablemente mía, fue una de las experiencias más profundas de mi vida. No hubo fuegos artificiales ni una explosión de alegría. Fue algo mucho más hondo, una oleada de paz, de una calma absoluta que se extendió por todo mi cuerpo y aflojó un nudo que ni siquiera sabía que tenía tan apretado. Recorrí las habitaciones, ahora vacías de sus muebles y llenas de ecos,
Y por primera vez no vi el fantasma de mi sacrificio en cada esquina. Vi un lienzo en blanco. Vi mi futuro. Pasé la primera noche allí, durmiendo en el suelo con un saco de dormir, y dormí profundamente por primera vez en años. La justicia, he aprendido, no siempre es dulce. Sabe a agotamiento, a tiempo perdido que nunca volverá, a la tristeza por un abuelo cuya última voluntad tuvo que ser peleada con uñas y dientes. Pero es justicia, al fin y al cabo. He cumplido su verdadera promesa. He comenzado a buscar contratistas para hacer algunas renovaciones, para llenar la casa de luz y borrar las últimas sombras del pasado. Y lo más importante, he completado mi solicitud de readmisión en la universidad para el próximo semestre. La venganza no me devolvió los 7 años que perdí, pero me ha dado la libertad y los medios para asegurarme de que el resto de mis años me pertenezcan solo a mí. Y esa es una victoria mucho más grande que cualquier casa o suma de dinero.